Qué rico es verles a cada uno de ustedes, aunque sea por pantalla. Como dije, estamos concluyendo hoy el Jesús que nunca conocí. No sé si tú has recibido algo, no sé si tú has aprendido algo, no sé si has podido conocer a Jesús de una manera diferente, pero creo que los que han estado conectados, los que han recibido esta palabra, ciertamente tienen una perspectiva diferente de este Jesús al quien llamamos Señor y Salvador. Y hoy vamos a concluir con un subtítulo que le he puesto: gracia ofensiva. El Jesús que nunca conocí, gracia ofensiva. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia, te voy a leer la definición de gracia. Es el beneficio o favor que se obtiene sin merecimiento particular. Otra definición es el perdón o indulto concedidos por la persona que tiene autoridad para otorgarlo. Gracia también significa un conjunto de cualidades que tiene una persona. Tiene gracia para hacer tal cosa. Otra definición de gracia es la habilidad de poder conquistar el corazón de una persona. La gracia, y muchos chicos desearían tener gracia para conquistar a esa sierva que tan difícil se pone, Dios mío. Pero no vamos a hablar de temas del corazón. No. Sería una charla muy larga, para algunos muy dolorosa. Pero no, hoy quiero hablarte sobre la gracia ofensiva, porque estamos conociendo a Jesús. Y creo que después de hoy, al concluir esto, tendremos realmente un nuevo nivel de conocimiento acerca de la persona de Jesús y lo que es realmente la gracia. Como bien dije en las definiciones, es un beneficio a favor que se obtiene, escucha esto, sin merecerlo o sin merecimiento. Es decir, no hice nada para merecerlo, pero por la gracia me dieron esto o lo otro. Puede ser de repente un premio, puede ser de repente me excusaron de alguna infracción. De repente vas por la calle, te desesperas por el tranque, aquellos que viven por el West, y te agarras por el hombro, Santo Padre, y allá está el policía, el tránsito, y te detiene y de repente te dice: ¿por qué lo hiciste? No, es que estoy desesperado, este tranque llevo ya 2 horas en él. Y él dice: sabes, te entiendo, no te lo mereces, pero te voy a dar gracia. Métete del carril y quédate en el carril hasta que llegues hasta tu casa. Tú, me libré de esa boleta. Eso es gracia. No lo merecías, eras culpable, sin embargo lo recibiste. Y el Jesús que nosotros estamos conociendo es un Jesús que muchas veces malinterpretamos su gracia. Y no solamente la malinterpretamos, es decir, no conocemos la gracia. Porque algunos tal vez piensan conocerla, algunos tal vez piensan que saben lo que es, pero porque no conocemos bien a Jesús o no lo conocemos lo suficiente, tenemos un mal concepto de la gracia. Unos lo usan para pecar deliberadamente y decir: al cabo estoy bajo la gracia. Y otros, como no conocen a Jesús, no conocen qué es la gracia y que esta gracia nos beneficia como pecadores. Y hoy quiero realmente llegar a esto, llegar a que conozcamos a Jesús. Y la gracia, le puse gracia ofensiva porque la gracia de Jesús ofende. Y ahorita vamos a ver a quién ofende. Ofende de tal manera que la gente dudaba de quién era Jesús. Decían: este no puede ser el Mesías. Como estamos aprendiendo que en los evangelios es donde realmente vamos a conocer a Jesús. No es solamente por lo que alguien dice, o por una película, o por un concepto que tal vez hemos desarrollado. No, es lo que la palabra, lo que mismo Jesús nos dice de Él mismo. Este es el Jesús que queremos conocer. Ahora, desde el inicio, cuando Jesús entra en escena, Él mismo llega de una manera ofensiva, se puede decir. Porque llega en un momento donde Herodes está tan convencido que no puede nacer el Mesías, que las profecías no se pueden cumplir, que empieza él a buscar a este Jesús, a este Salvador. Y entra en escena Jesús en un momento donde su vida corre peligro. Y Herodes, ofendido por las profecías y amenazando a matarle, hace que José y María
se mantengan escondidos en Egipto por un tiempo. Ahora no voy a darte todo lo que es la historia de Jesús, no es la Navidad tampoco, pero quiero decir que Jesús entra a la escena ofendiendo. No entra trayendo paz a la gente, no entra trayendo ternura como a veces pensamos a través de las películas de Navidad y demás. Llega ofendiendo. Y Jesús mismo en una ocasión dice: yo no he venido a traer paz. No, yo he venido aquí a causar conflicto. Conflicto. Este Jesús es, te digo, algo sorprendente. El Jesús que nunca conocí es un Jesús que al momento de presentarse en algún lugar, en algún momento durante la historia, siempre traía consigo diferentes tipos de consecuencias. Algunas personas disfrutaban de ello, otros simplemente se ofendían, como bien he dicho, pero otros simplemente quedaban anonadados por la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque había una gracia sobre él, una gracia que se derramó sobre él para poder él hacer su función, cumplir su misión. Y la misión de Jesús es una revolución de gracia, pero esta gracia es ofensiva. Yo quiero invitar que me acompañen unos chicos que me van a ayudar con unas ilustraciones el día de hoy. Y yo quiero que mientras ellos pasan, tú pongas ahí las manitos aplaudiendo, y los que están aquí apláudanle a estos chicos tan valientes. Pónganse aquí atrás de mí. Y ellos cargan aquí unas pancartas que dicen diferentes pecados, ¿ok? Ahora, no es necesariamente lo que ellos están practicando, por favor, no juzguen, como bien vimos la semana pasada, ¿no? Fornicación, mentira, idolatría, me voy a poner por acá, suicidio, pornografía, y pudiésemos tener una gran lista de otros pecados. Pero quiero usar esta ilustración para poder realmente entender y conocer a Jesús, porque muchos de los que están tal vez conectados, que fueron invitados, dudaron en conectarse pensando: de seguro me van a juzgar. Si alguien ahí me reconoce, va a saber que yo no soy cristiano, o que yo practico tal cosa, o que yo soy mentiroso, o fornicario, o X o Y. Y muchas veces el pecado pues nos trae vergüenza, nos avergüenza, nos hace sentir menos, nos hace sentir indignos. Y el Jesús que muchos de nosotros a veces conocemos es un Jesús que cuando ve el pecado se espanta, se asusta. Que cuando Jesús ve el pecado en nosotros, Jesús, en vez de venir y acercarnos, se aleja de nosotros. Es el concepto del Jesús que nosotros conocemos. Es un Jesús tan santo que no hay forma de tocarle. Pero el Jesús que me enseña la Biblia es el Jesús que, por encima de lo que la misma ley decía, Él no solamente tocaba a un leproso, que era un inmundo, sino también se dejaba tocar por el leproso. Por eso los fariseos se ofendían por esta gracia que Él brindaba. Pero como dije, muchos de nosotros tenemos el concepto de un Jesús que al ver esto se escandaliza, que al ver esto queda sorprendido y no sabe qué hacer Jesús. Bueno, quiero decirte que el Jesús que conocemos y que vamos a conocer es un Jesús que no se espanta con tu pecado, un Jesús que no se escandaliza con tu pecado, un Jesús que sí se duele por tu pecado, pero que no se limita por ese mismo pecado. Muchas veces tenemos el concepto de un Jesús que tal vez está sentado en un trono, como un rey. Aquí me hicieron un trono estos chicos, voy a ver si me puedo sentar sin caerme. Santo. Y vemos a un Jesús que está como rey, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y todos dicen amén. Pero porque tenemos en la mente una figura de un rey que gobierna con justicia. Todo lo injusto tiene que ser castigado. De hecho, la injusticia no puede entrar hasta el lugar santísimo. Lo sabemos porque la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios había construido un templo para que la gente se reuniera. Pero en ese templo había diferentes niveles. La jerarquía aquí entraba en juego. Es decir, por afuera podía estar todo mundo,
Dabas un pasito más adelante y solamente podían estar los hombres, las mujeres no podían entrar. Una sección más y solamente los sacerdotes podían entrar. Y un poquito más adentro, solamente un sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año durante Yom Kippur. No había otra manera de entrar. Los que estaban afuera, los niños, las mujeres no podían llegar al lugar santísimo porque no estaban calificadas. Y se formaba estas categorías. Pero cuando vemos a Jesús entrar en escena, vemos que también la Biblia dice que ahora no construyó Dios un templo para su gente, sino que su gente es el templo. Y en el templo mora la presencia de Dios. ¿Qué conflicto tenían los fariseos? Porque ellos tenían en mente que llegaría un rey que se sentaría en el trono para gobernar y juzgar y decir: ahora le toca el turno a Israel. Ya ni los romanos, ni los egipcios, ni los diferentes pueblos alrededor que habían oprimido a Israel iban a tener dominio sobre ellos, porque ahora ya estaba el rey. Pero cuando nosotros en nuestra mente pensamos en Jesús como rey, lo vemos de la misma manera que los fariseos en ocasiones. Debería ser un rey de poder, un rey con autoridad, un rey que gobierna, un rey que dicta. Y es así. Pero porque no le conocemos a profundidad, pensamos que solamente el rey puede hacer eso. Y por eso los pecadores no se atreven a acercarse al rey, porque es demasiado poderoso. Mi fornicación no me permite, mi mentira me causa vergüenza, no puedo ni mirarle a los ojos porque es un rey. Y le impedimos. Aún nosotros, los que predicamos la palabra, a veces ponemos una perspectiva inalcanzable para el pecador, diciéndole: no, él es demasiado santo. Con esto no estoy diciendo que no lo es, sí lo es. Pero hay que entender al Jesús de la Biblia para entender lo que es la gracia que nos otorga este Rey de reyes y Señor de señores. Él sí es el Rey sobre todas las cosas. Él es el Rey del universo, Él es el Rey eterno. Sin embargo, este Rey extiende su misericordia y nos permite entrar hasta el trono de gracia. Tal vez en nuestra mente no es tener un Rey que no permite que se acerque el injusto. Tal vez en nuestra mente tenemos la imagen de un Jesús que es justo juez, que es un juez justo y que dicta la sentencia justa. No sé si tienen por ahí pásemelo por ahí rapidito. Gracias, chicos. Y como es un rey, tú te acercas y tú sabes que tú eres fornicario, tú sabes que eres mentiroso, tú sabes que tú practicas la idolatría, que has tenido pensamiento suicida, que practicas la pornografía y cualquier otra cosa. Tú sabes que como tú practicas esto, eres un culpable. Y piensas que Jesús es un juez esperando simplemente dar la sentencia: culpable. Por eso no te atreves a acercarte, porque sabes que eres culpable. Sabes que el pecado te ha condenado y solamente estás esperando la sentencia. Y sabes que si te acercas a Dios, si te acercas a Jesús, la sentencia se dará y estarás condenado para siempre. Pero quiero decirte que Jesús que leo en los evangelios no es el mismo Jesús. Aunque es un juez justo, que de hecho cuando les enseña a los discípulos a orar, les dice: oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera. Pero les dice: hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Venga tu reino hoy. El reino de Dios es justicia. En el cielo no hay injusticia, como bien hemos dicho anteriormente. Y porque no hay injusticia, pensamos que porque somos culpables, el Rey justo nos va a sentenciar. Porque la Biblia dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. Sí, es verdad. Cuando no hay arrepentimiento, la paga del pecado es muerte. Estamos sentenciados, dice la Biblia, que no hay ni uno justo, ni uno solo, ni el pastor uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos, apartados, separados de la gloria de Dios. Y porque tenemos a el Jesús que conocemos es el Jesús juez.
el Jesús que nos va a sentenciar, el que no va ni permitir que presente yo mi caso, sino que al momento que yo entre por los atrios de la corte, seré sentenciado y condenado. Y tal vez por eso no te has acercado, como dicen, a la iglesia. No te acerques a la iglesia, acércate a Jesús. Jesús no es lo mismo que religión. Jesús es el amor que necesitas en tu vida, y Él es el único que puede perdonar pecados. Entonces, cuando por fin pensamos, tal vez ya te has entregado a Jesús, pero sigues con el concepto que es un juez y que si eres pecador, y porque practicas el pecado hay una condena que se te ha dado, entonces vendrá con él el castigo. Ya después de darse una sentencia, se presenta un castigo, y muchos pensamos que Jesús está listo para castigar, como que se va a venir a nuestras espaldas y a dar, ya, porque somos pecadores o porque son pecadores. El Jesús que conocemos es uno que castiga, uno que voltea las mesas, volca las mesas dentro del templo porque hay pecado. El que nos va a castigar, de hecho las abuelitas siempre dicen: no hagas eso, mijo, porque Diosito te va a castigar. Jesús me enseña que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por Él. Y el Jesús que muchos conocen es el Jesús que va a castigar. De hecho, los que tienen una mentalidad más santa, por así decirlo, dicen: pero tienen razón, se merecen lo que les vino. Sí, porque Él habló mal del pastor y ahora mira cómo está. Se lo merecía. O Él me hizo una injusticia y ahora mira cómo está su vida. Y piensas: se lo merece, porque conoces a un Jesús que castiga, no un Jesús con una gracia, y una gracia que perdona. Y tal vez por eso no nos podemos acercar lo suficiente a Jesús, porque nosotros que a veces decimos se lo merecen, ese castigo es lo que se merecían, sabemos que nosotros también merecemos castigo, porque no somos tan santos como aparentamos. No somos tan santos como dice nuestro Instagram. No somos tan santos como nuestros tweets. Y pensamos que el Jesús que conocemos es el castigador. Como ya dio sentencia, ahora viene la condena, el castigo. Pero quiero presentarte a un Jesús que va a ofender tu mentalidad. Un Jesús que te va a decir: yo no vengo aquí a condenarte, vengo a darte vida y vida en abundancia. A un Jesús que aquel que tú dices no se lo merece, Jesús dice sí se lo merece. Aquel que tú has rechazado, Jesús lo va a aceptar. Tal vez tú eres el rechazado, tal vez tú eres el condenado, tal vez tú eres el señalado. Jesús dice: vine por ti. Quiero que conozcas al Jesús que vino por ti. El Jesús que nunca conocí es el Jesús que vino por mí, que vino a salvarme, a otorgarme gracia, porque solamente Él lo puede hacer. Y porque yo me declaro culpable, es que alcanzo la gracia. La gracia de Jesús le permite a Jesús hacer lo siguiente en nuestra vida. Jesús dice: si eres fornicario, tienes razón, pero conozco tu corazón. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Esta es la gracia. Si eran culpables, pero recibe gracia y sé libre. Conoce al Jesús que te hace libre y libre de verdad, de verdad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. ¿Se lo merecían? No. Son pecadores, sí, al igual que tú y yo. Sin embargo, la gracia nos da la libertad. No está sentado en un trono, no tiene un látigo, no tiene el martillito para dar no, viene aquí con la gracia a darnos libertad. Al que tú piensas que merece y al que no pienses tú que merece. Este es el Jesús que necesitamos conocer. Gracias, chicos, pueden darle un aplauso a estos tremendos actores. Gracias, gracias, pueden dejar eso así. Yo quiero mostrarte, no es una teoría mía, esto es lo que la Biblia me enseña.
Verás, los fariseos rehusaban ser amigo de los pecadores. Y me van a disculpar con lo que voy a decir, pero muchas veces la iglesia no quiere ser amigo de pecadores. Yo me he visto en esta situación donde de repente llego a un lugar y están tomando, fumando, hablando con palabras obscenas o tal vez haciendo cosas totalmente indebidas que van en contra de lo que yo pienso y mis principios, y yo prefiero sacarle la vuelta y no tener nada que ver con ese grupo o con esa persona, porque a veces me creo muy santo, porque el Jesús que yo he conocido no es el Jesús correcto. Porque el Jesús que estoy conociendo es el Jesús que en vez de darle la vuelta dice: ahí es donde quiero ir, voy para allá, porque aquí necesitan gracia, aquí es donde tengo que estar, porque estos no me conocen todavía. Y si nosotros vamos a ser cristianos, es decir, parecernos a Cristo, debemos tener la misma actitud. En vez de sacarle la vuelta, es ir al pecador. Por eso nosotros creemos en lo que hacemos aquí en Avanzada Juvenil, con lo que es más los evangelismos, misión almas, ir por el perdido, meternos en la calle, darle de comer al que la sociedad ha rechazado. ¿Por qué? Porque no podemos ser una iglesia de fariseos, perdónenme, pero no podemos serlo. No podemos ser una iglesia que aparenta ser santa cuando en realidad somos pecadores buscando la santidad. Aquel que dice que ya es santo ha hecho mentiroso a Dios, porque ni uno alcanza la perfección hasta que no estemos delante de Dios, hasta que no estemos delante de su trono. Yo no sé tú, pero si sigo respirando, sigo yo batallando con esta carne. ¿Sabes cuándo fui más santo en mi vida? La época donde fui más santo en mi vida fue cuando estuve dormido por 22 días en el hospital. Yo creo que fui lo más santo que jamás he sido, porque como estaba inconsciente. Pero mientras uno tenga el libre albedrío, mientras uno tenga la energía, siempre será el conflicto. Y tarde que temprano vamos a tener que reconocer que hemos cometido un error, que hemos pensado algo indebido, que hemos tomado una actitud indebida, que hemos ofendido a Dios o a nuestro hermano. Pero sabes, la iglesia hoy necesita regresar al principio de Jesús. Los pecadores deseaban estar cerca de Jesús porque Jesús no lo rechazaban. Pregunto, ¿los pecadores se están queriendo acercar a nuestras iglesias? ¿Los pecadores están queriéndose acercar a ti o te huyen porque los condenas y juzgas fácilmente? Porque los señalas rapidito en vez de enseñarles el camino. En vez de señalarles a ellos, señálales a Jesús. Porque el Jesús que la Biblia me enseña es un Jesús que mostraba el camino. Mira lo que sucedió en una vuelta cuando, así como estos que vimos aquí, que tenían su rótulo y decían su pecado, que ellos decían somos culpables. No sé si alcanzaste a ver la vergüenza que cargaban en sus rostros, pero en la Biblia, en una vuelta, dice que encontraron a una mujer adúltera sorprendida en el mismo acto. Es decir, que estaba en medio baile cuando la encontraron. Ahora, la Biblia no lo dice, pero yo especulo, porque yo soy así. Pienso que alguien le tendió una trampa. Pienso que alguien sabía lo de esta mujer con este otro hombre y dijeron: ok, tú nos avisas cuando ella va y nosotros la vamos a sorprender. Porque ¿cómo más va a sorprenderla? Dice que había una gran multitud. Te voy a leer lo que dice Juan capítulo 8 versículo 3 al 11. Creo que lo vamos a tener aquí en pantalla. No sé si alcanzarás a leerla. Yo me voy a hacer a un lado para ver si los chicos de ahí lo pueden enfocar. Dice: entonces los escribas y los fariseos le traían a una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, dícenle: maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y dijóles. Oye, ¿qué traducción me dieron ustedes aquí? El que de vosotros esté sin pecado, y casi digo frijoles,
dice: arroje contra ella la piedra el primero. La siguiente, el 8. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Es decir, había ahí de todo tipo acusando, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, algo que no se debía hacer, un hombre con una mujer solo. Igual, seguimos. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, después de mi trabalenguas y todo lo demás, espero que hayas entendido el Jesús que estamos conociendo. Estamos hablando de una mujer sorprendida en el acto. No había forma de negar lo que ella estaba haciendo. La ley decía que los adúlteros debían ser apedreados. Ahora, para el adulterio se requiere a dos personas. Si trajeron a la mujer, ¿dónde estaba el hombre? Ella no estaba bailando sola. Sin embargo, al traerla a Jesús, lo hicieron con la intención de realmente ponerle una traba a Jesús, ponerlo contra la espada y la pared, entre la misericordia y cumplir la ley. Y por eso le preguntaron. Sin embargo, al traer a la mujer, Jesús no se sorprendió. Jesús no estaba: ay, ¿qué hago ahora? No, él estaba tan chilling que se puso a escribir en la tierra. Algunos dicen que estaba escribiendo los nombres de los pecadores que estaban ahí queriendo apedrear. Yo pienso que tal vez estaba haciendo una receta de una de las mejores comidas que tendremos en las bodas del Cordero. Estaba tal vez haciendo el menú, yo no sé. Sin embargo, cuando por fin, dice que ellos insistieron tanto, querían verla condenada, pero más que a ella querían que Jesús tropezara. Insistiendo ellos, Jesús por fin les responde: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque ante los ojos de Dios todos somos pecadores. Te pondré esto en perspectiva. Dios sí es santo. Dios es tan santo que no puede habitar en el pecado. Dios no puede estar en medio del pecado. Pero para esta razón envió a su Hijo Jesús. Por esta razón Jesús vino a la tierra, para poder enmendar la relación entre el hombre y Dios. Y ahora, cuando venimos a los pies de Jesús, cuando hay arrepentimiento en el corazón, ya el Padre, que es tan santo, que es el Rey, que es el juez justo, cuando nos ve, no nos ve tal y como somos, no nos ve en la condición de pecadores, nos ve a través de la sangre de Jesucristo, nos ve a través del filtro de Jesús. Y cuando nos ve, aunque nosotros somos pecadores, el Padre nos está viendo justos. Esta mujer, Jesús la estaba viendo no en la condición en la cual la encontraron, sino en la condición en la cual el corazón se encontraba ahora. El corazón estaba arrepentido. Si no fuese así, esta mujer hubiese agarrado y tal vez salir huyendo, tratando de escapar. Pero en ese instante, en ese momento de estar en medio de eso, el corazón de ella estaba quebrantado. Y cuando escuchó a Jesús decir estas palabras, yo me imagino que ella, al igual que los demás, se sorprendieron. Y ella se quedó ahí y tal vez pensó: bueno, ahora Jesús me va a dictar la sentencia. Pero para su sorpresa, Jesús le dijo: si ni uno de ellos te condenó, tampoco lo hago yo. Ahora vete y no peques más. Porque esto es arrepentimiento. Pregunto, ¿ella recibió el perdón antes o después de la muerte de Jesús? Antes. Jesús no había ido a la cruz todavía. Sin embargo, Jesús ya le otorgaba de su gracia, porque Jesús es gracia.
no es que vino a darnos gracia, Él es gracia. Y ya en ese momento, aunque no había ido a la cruz y no había derramado su sangre, ya tenía el poder suficiente. Era tan poderoso, era Dios todavía, 100% Dios, para perdonar el pecado. ¿Por qué lo perdonó? Porque vio el corazón arrepentido, vio la condición del corazón de esta mujer, que todos los demás veían la vergüenza. Sin embargo, Jesús veía el arrepentimiento. Tal vez muchos te siguen condenando por el error que has cometido. Tal vez muchos te han dicho: ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer lo otro, porque has practicado esto, porque sigues haciendo lo otro. Pero Jesús conoce tu corazón y te otorga el perdón y te dice: ve y no peques más, no peques más. Ahora, esta mujer que había sido perdonada ahora tenía que dar frutos dignos de arrepentimiento. Si Jesús ya te perdonó, entonces tú debes de traer frutos dignos de arrepentimiento, no a Jesús, ya Él te perdonó. Los frutos son para los demás, para que los demás sepan que ya no eres el mentiroso, que ya no eres el que ve pornografía, que ya no eres aquel fornicario, porque tus frutos hablan por ti. ¿Por qué? Porque la gracia se ha derramado sobre ti. En otra ocasión, mira cómo es Jesús. Jesús ofendió a todos los que estaban ahí, porque venían con la ley, venían ellos ya con la sentencia lista para dictar: se tiene que apedrear. Pero cuando Jesús le responde esto, no había forma, no había manera. Todos hemos caído, todos hemos pecado. Pero en otra ocasión, ahí les va para los que seguían a Jesús, porque tal vez esta multitud que trajo a la pecadora eran fariseos, no eran fans de Jesús. Querían ellos ponerle una traba, una trampa, querían verle caer. Pero en otra ocasión vemos en Lucas capítulo 19 versículos 5 al 10 la historia de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, que ahora todo el mundo canta, ¿no? Como Zaqueo quiero subir a lo más alto. Pero Zaqueo era un hombre que nadie de los israelitas estaba deseosos de estar con él, porque era un recaudador de impuestos y era como una extensión del imperio romano dentro de los judíos. Era judío, trabajaba para el imperio romano. De hecho, era injusto porque cobraba de más. Y veamos lo que sucede. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la multitud de mis bienes, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La multitud que seguía a Jesús en este instante eran fanáticos de Jesús. Era gente que quería estar con Jesús, creían en Jesús, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto sanar enfermos. Le seguía una multitud que pensaba: este es el que estábamos esperando. Sin embargo, cuando Jesús pasa por una región, dice que este hombre escuchó de Jesús, Zaqueo, pero me imagino que él, sabiendo quién él era, conociendo su posición, dijo: es imposible que esta multitud me deje alcanzar a Jesús. Me detengo. ¿Por qué? Porque, iglesia, joven, señorita, Edge, Lead, Next, no podemos ser una multitud que impide que la gente llegue a Jesús. Cuidado con ser de las personas que no van a permitir que se acerque nadie a Jesús.
tenemos que ser totalmente lo opuesto, aquellos que abren el camino, y mientras viene el pecador arrepentido, vamos aplaudiéndole, diciéndole: ahora sí vas a conocer el verdadero amor, ahora sí vas a conocer la verdadera libertad. No, vente, déjame, me quito a un lado, te muestro, te llevo de la mano, vamos a que conozcas a Jesús el libertador. Pero muchas veces no hacemos eso. Como pastor, ¿sí? Muchas veces no lo hacemos porque no compartimos nuestra fe. Algo tan sencillo como: mándale el link a tus amigos. ¿Lo hiciste? ¿Les mostraste el camino o les impediste que se acercasen a Jesús? Este Jesús que nunca conocí, que estoy conociendo, me ofende por su gracia. Porque la gracia, Él está diciendo, es para todos. Es para Zaqueo también. Zaqueo, que era un hombre injusto, que debería ser parte del pueblo judío, sin embargo ahora lo ven como un traicionero. Debería ser alguien que trae gente a las redes, y parece que está ahuyentando lo de las redes. Santo Dios, es un traicionero para Avanzada Juvenil. Crucifíquenle. El Jesús que me enseña la Biblia dice que a los mismos traicioneros, mira, Judas Iscariote, le amaba, le dedicó tiempo, sabiendo que era el hijo de la perdición. Líder, no te rindas fácilmente en ese discípulo. No te rindas tan rápido cuando empiezan a hacer cosas y te traicionen la confianza. Es difícil, sí. Me ofendieron, sí te ofendieron. Me traicionaron, sí te traicionaron. Pero el Jesús de la Biblia dice que también hay lugar para ellos. Qué difícil, ofende mi mente esto. Me ofende a mí como pastor, mi mentalidad, mi forma de pensar, pero es el Jesús que estoy conociendo. El Jesús que aún los traicioneros debo yo enseñarles el camino y abrirles el espacio para que se acerquen a Jesús. Tal vez en otro momento compartiré para los líderes cómo se debe hacer y también qué cosas evitar, porque sí creo que debe haber sabiduría también en esto. Pero tú que tal vez estuviste como líder y tal vez por X o Y motivo decidiste tomar una decisión equivocada, tal vez murmurar, como dice aquí, que murmuraban. No murmuraban los fariseos, no, eran los que andaban con Jesús, entre ellos sus mismos discípulos. Bueno, Jesús ha llegado hasta donde tú estás. Dice que Zaqueo se montó a un árbol porque lo único que iba a poder hacer es ver a Jesús. No se iba a poder acercar. Él sabía que la multitud no le abría paso. Pero Jesús llega hasta donde está Zaqueo y dice que mirando arriba le dice: date prisa y baja, porque voy a ir a tu casa a comer. Qué gracia tan ofensiva, qué gracia tan inmerecida le estaba extendiendo a este saqueador. Zaqueo el saqueador, hasta sobrenombre le puedo poner. Y dice que la gente murmuraba: ¿acaso no entiende que este es pecador? ¿Acaso no entiende Jesús que este hombre nos ha hecho mal, nos ha hecho daño, nos ha lastimado? Jesús ha lastimado a tu pueblo, ha hablado mal de él, les ha robado. Y Jesús dice: pero quiero extenderle mi gracia a él también. Tal vez tú pienses en los políticos, en el gobierno, tal vez pienses en cualquier otra persona que se te venga a la mente y dices: ellos nos han hecho mal, daño, nos han hablado de nosotros, han calumniado. Juicio debería de caer sobre ellos. Y Jesús dice: quiero extender mi gracia, aunque te ofenda, aunque ofenda tu mentalidad, quiero extenderle gracia. Pero lo dice aquí: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pregunto, ¿Zaqueo fue el que vino a Jesús? No, fue Jesús el que vino a Zaqueo. Porque Jesús, el que estoy conociendo, es el Jesús que va buscando. Muchas veces nosotros queremos que la gente busque de Dios. Busca de Dios, acércate a Él. Y sí, pero quiero decirte que Jesús iba buscando también al pecador. Y sabes, nosotros somos ese Jesús en la tierra que necesita ir a buscar al pecador. Yo tengo que ser el Jesús
que va en busca del pecador y no esperar que los pecadores vengan a mí. Porque muchas veces, como bien hemos dicho, la vergüenza no les permite llegar. La vergüenza no les permite dar los pasos. La vergüenza no permitía a Zaqueo acercarse a Jesús porque dice: me van a señalar, me van a cerrar, me van a reconocer. Sin embargo, Jesús abrió camino hasta llegar a Zaqueo. Y el Jesús que necesitamos conocer e imitar es aquel que otorga gracia a todos. Dice que Zaqueo, al escuchar que Jesús iba a poder él atender a Jesús en su casa, y al ver la gracia extendida, hubo un cambio en Zaqueo. Hubo un cambio en este hombre. Hubo un cambio tan radical que dice: ahora la mitad de mis bienes le voy a dar a los pobres. Y no solo esto, a los que yo he robado les voy a dar 4 veces más de lo que le he robado a través de los impuestos. Hubo un cambio en él. Sabes, muchas veces pensamos: esta persona ya no hay forma de cambiar. Esta persona es demasiado perversa. Esta persona es demasiado mentirosa. Esta persona, y nosotros perdemos la esperanza de que pueda haber un cambio en ellos. Pero Jesús no pierde la esperanza en ti. Tal vez todos te han dado la espalda. Tal vez todos te han señalado y han dicho: ya no hay remedio para ti. Quiero decirte, te has conectado aquí porque Jesús sigue creyendo en ti. Porque Jesús sabe lo que Él quiere hacer en tu vida. Sabe que su gracia puede causar un cambio en ti tan profundo que nunca podrás ser el mismo. Una gracia que ofende. Una gracia que ofende al que no entiende a Jesús. O no, tal vez no es entenderle, sino conocerle verdaderamente. No como una religión. La religión sí te va a condenar. La religión sí te va a juzgar. La religión sí te va a decir: eres demasiado inmundo para ser parte de esto. Porque la religión es demasiado. El estándar de la religión está por encima de todo. Pero Jesús agarra la religión y la rompe y extiende su mano y te dice: ten una relación conmigo. Una relación. ¿Sabes? Los fariseos ponían estándares tan altos. La Biblia dice que ni ellos mismos podían llevar estas cargas. Sin embargo, queriendo aparentar la santidad, queriendo aparentar que eran rectos y justos, que eran inefables, le decían a la gente: no puedes hacer esto, lávate las manos constantemente para no contaminarte, no toques ni te acerques a un muerto, porque serás declarado inmundo, impuro por un tiempo. Y Jesús era todo lo contrario. Jesús se acercaba a los muertos, pero para darles vida, para resucitarlos. No para decir: es inmundo, sino para decir: ahora levántate y proclama mi grandeza. Tal vez tú te has sentido muerto espiritualmente y los demás dicen: no se acerquen a fulano, no se acerquen a sutano, no parquees con esta persona. Yo sé que esta gracia ofende, pero Dios ahorita, Jesús está diciendo: este todavía lo puedo resucitar y yo lo quiero usar. Necesito que alguien se atreva simplemente a llegar hasta Él y hablarle vida y levantarlo. Tal vez Dios te está hablando para que vayas a buscar a ese discípulo que te traicionó. Tal vez Dios está hablándote para que vayas a buscar a esa persona que tal vez tú dijiste: ya estoy harto, ya no hay más, yo no voy a hacer más por él o ella. Me ofende esto. Pero esta es la gracia de Jesús. Jesús vino a consternar con su gracia. Ofendía a los fariseos al acercarse a los niños y también a los pecadores. ¿Cómo vas a estar con niños y con pecadores también? Tocaba y se dejaba tocar por los leprosos y por la escoria de la sociedad. Ofendía al saduceo con sus enseñanzas que bien vimos en el monte de las bienaventuranzas. Una gracia que ofende. Y sabes, Jesús lo puede hacer, como leímos en la definición, porque Él tiene
o Él otorga el beneficio o el favor a aquel que no lo merece, porque Él es el que tiene la autoridad para hacerlo. Nadie más tiene la autoridad, solamente Él, y por eso Él lo hace. El que puede juzgarnos no nos juzga. ¿Entiende esto? El que puede juzgarnos no nos juzga, nos ofrece gracia. Y nosotros, que no podemos ni dar gracia ni ofrecer juicio, somos los primeros en juzgar. El Jesús que estoy conociendo, aunque puede hacerlo, no lo hace, sino que extiende gracia, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Jesús que nunca conocí es un Jesús que busca. Yo antes pensaba que tenías que venir a los pies de Jesús, o me doy cuenta que Jesús está buscando. Estoy conociendo a un Jesús que va en búsqueda de corazones fragmentados, de corazones destrozados, de vidas arruinadas. Sí, y parece que entre más podrida está el alma, más has atraído Jesús a él. Qué gracia tan ofensiva. Porque muchas veces pensamos que es el que tiene talento, dones, el que se porta bien, el que es el ejemplo. Gloria a Dios por eso. Sigue siendo eso, que Jesús sí te está usando. Pero a veces la gente piensa que solamente es para esos bien portados. Y el Jesús que estamos conociendo es el Jesús que busca a la escoria, al vil, al menospreciado, al que no tiene nada que ofrecer aparentemente. Vuelvo y repito, al que tiene el alma destrozada. Y Jesús dice: aquí quiero depositar gracia. Recibe mi gracia. Porque la gracia de Jesús trae cambios. La gracia de Jesús trae cambios que van a ser notorios, que van a ser impactantes y que van a levantar y exaltar su nombre. Como dije, es el único que lo puede hacer. Mira lo que dice un hombre que experimentó la gracia, un hombre que era ofendido por Jesús, que después terminó siendo el escritor de casi todo el Nuevo Testamento. Saulo de Tarso era un hombre que, como los fariseos, porque era fariseo, dice que veía a Jesús como una amenaza, veía a sus seguidores como unos revoltosos que necesitaban entender que ese no era el Mesías, que eso no era la verdad, que la verdad estaba en lo que los fariseos decían y con lo que la ley enseñaba, y solamente eso. Y dice que era celoso por esto, tanto así que él empezó a perseguir a los cristianos, porque pensaba que era lo justo, que era lo correcto, que era como se tenía que hacer. Que estos revoltosos, estos supuestos cristianos vinieron a consternar, a trastornar. Yo voy a poner las cosas en orden, decía Saulo. Y se iba tras ellos y los mataba, los llevaba cautivos. Pero en un momento Jesús se le aparece, lo tumba del caballo, lo transforma y le otorga la gracia. Y esta gracia causa un cambio radical en Saulo, que se convierte ahora en Pablo, que después de estar persiguiendo a los cristianos, ahora está construyendo la iglesia de Jesucristo y edificándola y escribiendo cartas para que se fortalezcan en fe, en Roma, en Tesalónica, en todas partes. Empieza él a tratar de edificar a la iglesia. Lo meten hasta preso, lo golpean, le dan látigos. Después de la gracia. La gracia no significa que tendrás una vida pacífica y tranquila. Va a haber conflicto. Pablo fácilmente pudo haber dicho: oye, me iba mejor como Saulo. Yo era el que daba los golpes, yo era el que daba la sentencia, y ahora me están dando a mí con todo. Pero como había conocido a Jesús y entendido su gracia y aceptado su gracia, le escribe a uno de sus discípulos en una segunda carta, y esto es a Timoteo, 2 Timoteo 1, 8 al 10, y les dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y aquí viene lo que quiero explicar.
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, y aquí no conforme a nuestras obras. No por lo que yo he hecho, no por lo que tú has hecho, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, aún antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto me voló la cabeza. Saulo se convierte en Pablo, recibe la gracia, camina bajo la gracia, empieza también a darle a la gente que entendiese la gracia y que la reciba. Pero le dice, no es por lo que yo he hecho, no es por lo que tú has hecho, sino es únicamente por la gracia de Cristo Jesús. La gracia que nos fue dada de Jesús por su persona. Y no solamente que se nos fue dada por Jesús, sino fue dada desde los inicios, aún antes de que naciésemos. Ya la gracia de Jesús estaba operando a nuestro favor. Es decir, aún antes de que tú le fallaras a Dios, Dios ya lo sabía y ya había puesto en acción la gracia de Jesucristo. Muchas veces podemos dar gracia después de que nos ofenden, pero ¿cuántos estamos dispuestos a dar gracia aun cuando todavía no nos ofenden? Si supiésemos que en el futuro nos iban a hacer un daño, ¿seguiríamos siendo amigos de esa persona? ¿O haríamos lo más cuerdo? Bueno, antes de que pase algo más, voy a cortar palito aquí. Jesús dijo, aún antes de los siglos, ya mi gracia estaba en efecto. Es decir, aún sabiendo que le fallaría, Él me amó y me sigue amando. Esto ofende, me ofende porque si alguien me dice, esta persona está planeando dañarte, lastimarte, herirte, lo primero que yo voy a hacer es, pero Jesús me está diciendo que Él no hace eso, no hizo eso conmigo. Al contrario, me acercó más. Y tú sabes que entre más cerca está la persona, más duele cuando te traiciona. Sin embargo, dijo, ya mi gracia estaba en función y por eso no te voy a rechazar. Al contrario, te otorgo la gracia, mi misericordia, y te digo, ve y no peques más. Pablo aquí le escribe a Timoteo, le está diciendo que Él nos salvó, nos llamó, un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Es decir, la gracia tiene un propósito. La gracia no es solamente para que estos pecados quedasen en pedazos, no solamente es para que nosotros no tuviésemos la condena, no solamente es para eso, no es para nosotros no estar en cadenas, no es para nosotros no recibir el castigo solamente. Esta gracia es para que caminemos en libertad y para que vivamos realmente libres, para experimentar realmente lo que es la vida que Jesús nos brinda y nos otorga. No una vida que merecemos, no, pero una vida que Él quiere darnos. Él quiere darte una vida diferente, una vida donde no estás batallando con la pornografía. Él, a través de su gracia, quiere darte una vida que te va a traer libertad de los pensamientos suicidas que te están una y otra vez tratando de llevar a esto. La gracia de Jesús se extiende con un propósito, y es para que tú puedas perdonar al que te ha ofendido, y aún te da la habilidad de perdonar al que te va a ofender en el futuro. La gracia de Jesús tiene un propósito, que tú puedas acercarte hasta el trono del Padre y el Padre verte a través de la sangre de Jesucristo y decir, este es mi Hijo santo. La gracia es propósito. La gracia iguala propósito. Esto para un fariseo le ofende. No, tú tienes que portarte bien.
No, no, no. Tú tienes que vivir de cierta manera, tienes que peinarte de cierta manera. Pero la gracia dice: tal y como eres, me acerco a ti si tú no te puedes acercar a mí. La gracia dice: tal y como eres, te puedo usar. Tal y como eres, te puedo dar un nuevo propósito. Pero para poder, y aquí termino con esto, para poder disfrutar de la gracia, debe haber un arrepentimiento. La gracia está ahí y podrás atravesar y gozar de ella, pero esa puerta se llama arrepentimiento. Todos los que vimos aquí, que recibieron la gracia, pudieron ser transformados por ella porque hubo una actitud de arrepentimiento. La mujer adúltera, Zaqueo, la mujer pecadora en casa de Simón, que también no hablamos de ella, pero recibió gracia. Los leprosos inmundos que se acercó Jesús recibieron gracia. Hubo un cambio en ellos, hubo un arrepentimiento. La mujer en el pozo, que Jesús se acerca a ella y tiene una conversación, y ella ha tenido varias relaciones y con el que está no es su esposo, y cuando Jesús le extiende la gracia, hubo un cambio en ella que se convierte en una evangelista en su ciudad. La gracia provoca arrepentimiento en nosotros, porque sabemos que somos culpables, pero como no se nos dictó sentencia, sino gracia, causa que cambie yo mi actitud, causa que cambie yo de posición, causa que cambie yo de mis acciones. Y hoy el Jesús que nunca conocí nos está diciendo: mi gracia, aunque ofenda a los demás, aun aunque te ofenda en tu mentalidad, es la gracia que te traerá la libertad, si puedes aceptarla y arrepentirte de todo corazón. Para esto es la gracia. Si tú hoy te encuentras en uno de los dos lugares, tal vez una mentalidad de que no soy digno, soy un pecador, no me puedo acercar porque mi concepto de Jesús es un rey santo, es un policía que castiga, es un juez que dicta sentencia. O tal vez eres de la mentalidad de que no se merece esta gente ser perdonada, no se merece fulano de tal, mira cómo me traicionó, mira cómo me hirió. Esa es una mentalidad farisea. Pero cualquiera de los dos espectros te encuentres, Jesús está en el medio aquí, y su gracia alcanza para ambos lados. Lo único que pide es que tú la aceptes. Tal vez no entenderla, porque no la entiendo yo todavía, pero aceptarla y que eso provoque en ti un cambio, un arrepentimiento genuino. Si hoy alguien te envió este link y tal vez nunca has entregado tu corazón a Jesús, porque dices: la iglesia es de hipócritas, la iglesia, eso no es para mí. Pero hoy Jesús se te ha revelado a tu vida. Yo quiero guiarte en una oración que te va a transformar para siempre, y la podemos hacer solo por la gracia de Jesús, porque es verdad, no la merecemos, pero Él nos la está ofreciendo. Abracemos la gracia. Ahí donde tú estás, repite después de mí, pero con todo el corazón, con una voz audible. Dile: Señor Jesús, hoy vengo ante ti porque reconozco que soy pecador, que te he fallado, pero hoy apelo a tu gracia y me acerco a ti, porque te quiero conocer tal y como eres. Perdóname, Jesús, y límpiame con tu sangre preciosa. Lávame y borra mis pecados. Hoy me acerco a tu gracia, la recibo y la acepto, y me arrepiento de todo corazón, de todo pecado, y te pido que entres a mi vida, que seas mi Señor, mi Salvador, y ayúdame a vivir por ti y a conocerte cada día más. Gracias, Jesús,
por tu amor y tu perdón. Ayúdame a seguir confiando en ti hasta el final. Amén y amén. Amén. Gracias, Padre. Si tú has hecho esta oración, voy a pedir que por favor te comuniques con alguno de tus líderes. Si simplemente te llegó el link, pues ahí en los chats, por favor, pon yo acepté al Señor, y alguien se va a comunicar contigo, porque queremos conectarnos y dejarte saber que no estás solo en esta vida. Nosotros tampoco estamos aquí para condenar. Queremos ser más como Jesús, queremos practicar gracia y queremos juntos alcanzar un nuevo nivel en esta nueva vida que Dios nos ha dado. Y si tú, tal vez tu mente o tu mentalidad ha sido como el fariseo, donde tal vez necesitas recibir bien la gracia de Jesús, si tal vez todo esto te conectó algo en el espíritu, quiero decirte, uno, acepta la gracia de Jesús, pero también otorga gracia a los demás. Si vamos a ser como Jesús, tenemos que conocerle, y el Jesús que estoy conociendo, que no había conocido anterior, es un Jesús que ofrece una gracia ofensiva, que va en contra de cualquier otra ideología humana, pero es una gracia que traerá libertad. Hoy te quiero decir que tú también serás libre cuando das gracia, cuando practicas la gracia. Y recuerda, esto no es una licencia para pecar, esta es una puerta para el arrepentimiento, para vivir conforme a lo que Jesús nos manda. No es por nuestras obras, es por la obra de Él que podemos acercarnos hasta el Padre. Y el Padre te dice, si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. Dele fuerte ese aplauso al Señor ahí en su casa. No sé si recibiste algo hoy. Yo me emociono mucho compartiendo con este tema. Cerramos lo que es el tema del mes, el Jesús que nunca conocí. Una de las series más difíciles que he tratado de compartir, pero quiero que hemos aprendido algo nuevo sobre Jesús cada vez. Y quiero decirte que no termina aquí. Todos los días Jesús quiere revelarse más y más a ti. Él quiere llevarte a un nuevo nivel de conocimiento, y si tú le dejas, Él te va a sorprender, porque Jesús es tan sublime y tan hermoso.